Ok, um, buenas con todos. Soy el doctor Fernando Mejía Cordero, infectólogo del hospital. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre el manejo de SARS-CoV-2 en hospitalización, los pacientes con COVID-19 severos. Primero, recordarles que la mayoría de las personas no va a requerir hospitalización, solo una pequeña porción de los pacientes de todos los infectados se va a hospitalizar. Y lo que hay que tener claro es quién se hospitaliza, ¿no? Partamos de el grupo que se puede hospitalizar es la persona que tiene enfermedad moderada, puede estar saturando bien, pero tiene una enfermedad respiratoria baja, evidenciada con una tomografía. Usualmente cuando el compromiso tomográfico está menos del 50%, ¿no? O sea, lo hospitalizan solamente para monitoreo y oxígeno precoz. Eso en la situación que estamos ahora es imposible. Entonces, todos los pacientes que vamos a hospitalizar son pacientes con enfermedad severa, o sea, que están desaturando. Y obviamente vamos a tener pacientes severos y pacientes críticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo? La normativa del ministerio actualizada el 12 de octubre creo que resume lo que en ese momento era la evidencia, ¿no? Pasamos de usar tratamientos farmacológicos con efecto probable antiviral a finalmente a tratarlos basado en evidencia, al menos en los hospitalizados. Entonces, los tratamientos farmacológicos se resumen a eso, a dar profilaxis, anticoagulación, a dar una terapia antiinflamatoria que está evidenciada y valorar si se usa o no antibióticos, ¿no? Y el elemento más importante, poner oxígeno. O sea, nadie puede manejar una persona hospitalizada sin oxígeno. Entonces, de los antivirales que se tienen, vamos a revisar un poco la evidencia. El único que ha sido aprobado en la mayoría de los países es Remdesivir. Y en realidad Remdesivir es un tratamiento que fue elaborado para ébola, pero que ha sido probado para SARS-CoV-2. Y lo que disminuye principalmente no es mortalidad. O sea, hay varios estudios, ha habido aprobación de emergencia en adultos, que finalmente fue a una aprobación formal en Estados Unidos, en niños. Han habido varios estudios, por ejemplo, estudio adaptativo de COVID-19, en el cual daban remdesivir placebo, veían cuál era la eficacia, y principalmente la conclusión de remdesivir es de que disminuye el tiempo hospitalario, ¿no? En los estudios que se ha hecho no ha habido afectación sobre la mortalidad, pero sí disminuye. Eso en la práctica actual, que uno está colapsado, ¿puede ser útil? Podría ser útil. Uno ahí tiene que valorar cuál es el costo-beneficio de incluir esta terapia, ¿no? Y eso también ha sido evaluado en diversos estudios, ¿no? Usando menos días, ¿no? 5 versus 10 días, y finalmente la conclusión es esa. Y por eso es que ha sido aprobada en la mayoría de los países. No lo tenemos acá, así que, pero es bueno saber de que si en algún momento llega, esa probablemente debería estar incluida en la terapia hospitalaria, ¿no? La ivermectina, hay muchos estudios, la mayoría de muy bajo nivel. En realidad, si uno va a los estudios básicos de la concentración pulmonar, de qué tanto alcanza las concentraciones adecuadas para tener un efecto antiviral, no hay. Entonces, no se debería usar, no se está recomendando tampoco en el hospital. No hay que recomendar en el manejo hospitalario el uso de ivermectina, ¿no? No hay en este momento ninguna evidencia a favor para su uso. Entonces, esos son los estudios que, digamos, iniciales, que dieron alguna señal, pero que finalmente son de muy mal rigor científico. Entonces, finalmente en antivirales, como ven, ya se han evaluado hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, varios antivirales. Lo único que podría tener algún beneficio, no sobre la mortalidad directamente, sino con la estancia hospitalaria, es remdesivir. Los inmunomoduladores, eso sí es importante. Los inmunomoduladores lo que van a hacer es disminuir la respuesta inflamatoria en la etapa que ya no es propiamente viral,
en la etapa pulmonar de la infección natural del SARS-CoV-2. Entonces, es el estudio más grande que se ha hecho sobre el uso de corticoides. Entonces, el estudio de Recovery. Es más, tuvo que ser parado porque, de forma temprana, porque había un beneficio claramente evidente en los pacientes que habían recibido dexametasona comparado con aquellos que recibieron placebo, ¿no? Entonces, pero es bien claro que cuando das dexametasona versus el standard of care, que es el cuidado habitual, la dexametasona disminuye mortalidad, como pueden ver en el gráfico de la izquierda. Pero cuando diferencias en las personas que no reciben oxígeno versus aquellas que sí reciben oxígeno, miren lo que pasa en las personas que no reciben oxígeno. La dexametasona se incrementa en la mortalidad. A pesar de que esto no es estadísticamente significativo, ya hay mucha información a la fecha de que los corticoides generan empeoramiento de las personas cuando se da de forma temprana, ¿no? Te incrementa hasta un 30% de la probabilidad de empeoramiento o de muerte. Entonces, esto ya era algo visible en el estudio Recovery, que en los estudios han ido validando. No se usa dexametasona en pacientes que no requieren oxígeno, ¿no? Pero cuando requieren oxígeno, sí, miren, la dexametasona disminuye posibilidad de muerte, o sea, disminuye la mortalidad, y especialmente cuanto más grave es el paciente, ¿no? Entonces, a los 28 días, claramente el estudio Recovery se asoció con una menor mortalidad, ¿no? En todos los pacientes que recibieron oxígeno, especialmente en aquellos que recibieron ventilación mecánica. Y otro tipo de corticoides, en realidad se han probado otro tipo de corticoides, hidroxicortisona, metilprednisolona, dexametasona más dosis. En realidad, todos los corticoides tienen algún beneficio, pero también implica riesgos, ¿no? Entonces, la conclusión después de varios estudios sobre uso de corticoides es de que la dexametasona a dosis bajas, 6 miligramos por día, por 10 días o hasta que el paciente deje de usar oxígeno, es la recomendación, ¿no? Y había también muchas personas que buscaban pulso de metilprednisolona, y eso ha sido inclusive recomendación al inicio de la pandemia, aunque muchos médicos siguen usando en forma cuando manejan en casa, pero es un error. El uso de metilprednisolona no redujo mortalidad, ¿no? Entonces, nuevamente, la indicación es usar dexametasona a dosis de 6 miligramos por día por 10 días o hasta que el paciente salga del oxígeno. ¿Qué cosa en relación a tocilizumab? El estudio de tocilizumab ha sido, han salido varios estudios contradictorios, porque en el COVACTA, por ejemplo, este estudio no encontró diferencias en mortalidad. EMPACTA, que es un estudio de mortalidad, también ahí sí encontró cierto beneficio en disminuir el ingreso a ventilación mecánica, pero no sobre mortalidad. Entonces, más parece que es un problema de qué tipo de paciente se podría beneficiar con tocilizumab, ¿no? Y hace un día acaba de salir el estudio más grande de tocilizumab, que es parte de Recovery. El mismo estudio que aprobó la dexametasona, empezó a utilizar tocilizumab y ya tenemos resultados preliminares. ¿Disminuye la mortalidad? Sí, un poco. Pero miren, cuando uno evalúa el número necesario a tratar, eso significa cuántos pacientes tienen que recibir tocilizumab para tener un efecto, y el efecto en este caso es disminuir ventilación mecánica o muerte, es 25. Es muy marginal. Eso significa que tendría que dar 25 tratamientos para evitar un paciente que pueda llegar a ventilador mecánico. Entonces, cuando uno lo compara en costos con
la dexametasona, claramente la dexametasona es superior. Y todos los pacientes que estuvieron en este estudio estaban con dexametasona 6 miligramos. Entonces, el gran problema en estos momentos no es decir, tocilizumab reduce mortalidad y hay que usarlo todos. No. Tocilizumab hay que discutir qué paciente podría ser beneficiado, ¿no? Y al parecer son los pacientes que requieren mayor cantidad de oxígeno en corto tiempo. ¿Qué significa? Yo estoy en cánula, que paso a reservorio o necesito alto flujo, probablemente ese paciente es y en las primeras 24 horas, ese paciente es el que se podría beneficiar, ¿no? Porque, recuerden, tocilizumab es un medicamento bastante caro. En promedio, alrededor de 5.000 soles la dosis para cada persona. Entonces, si vamos a tratar 125.000 soles aproximadamente para un paciente, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué podríamos hacer con esos 125.000 soles en promedio para tratar de salvar más pacientes? Esa es la gran discusión, creo, en este momento, ¿no? Entonces, corticoides, no hay duda, 6 miligramos por kilo de dexametasona por 10 días o hasta que el paciente salga de oxígeno. Los otros, en realidad, no hay mucha evidencia. El tocilizumab, como le digo, hay evidencia, pero hay que valorar bien el costo-beneficio. Quizás es más es más beneficioso poner más plantas de oxígeno o contratar más personal. Hay muchas estrategias que podrían ser más beneficiosas. Y claramente, el mejor medicamento o el único medicamento que es estrictamente necesario, y no hay duda, es el oxígeno. Entonces, miren todo lo que hemos crecido de plantas de oxígeno y hemos pasado de esto finalmente a esto. Pero a pesar de eso, hay escasez de oxígeno y por eso es importante optimizar el oxígeno. Y ahí va a haber un tema en relación a la oxigenoterapia. ¿Por qué es importante el oxígeno? Porque si tú empiezas de forma temprana el uso de oxígeno, apenas el paciente empieza a presentar la saturación, vas a disminuir mortalidad. Y eso lo hemos visto, ¿no? Pacientes que en la primera ola al inicio llegaban muy tarde, con saturaciones muy bajas, casi todos se morían. Pero cuando en forma empezamos a ampliar puntos de oxígeno y recibíamos a los pacientes que tenían apenas de saturación, esos pacientes, la mayoría se recupera con oxígeno y monitoreo cercano. Y esto lo hemos visto en un estudio que hemos hecho acá en el hospital de los factores asociados a la mortalidad. Y claramente la saturación de oxígeno, llegar con menos de 90% de saturación y especialmente con menos de 85, claramente es mortalidad altísima. Entonces, lo ideal es hospitalizar temprano al paciente. Aquel que llega saturando entre 90 y 93, ese paciente es el que finalmente es recuperable. Y ese hay que ofrecerle el oxígeno. Entonces, es importante hacer el triaje adecuado porque en escasez de oxígeno te vas a poner a discutir o en la disyuntiva de qué paciente voy a hospitalizar, qué paciente tiene mejor sobrevida. Y claramente los que tienen mejor sobrevida es aquellos que llegan temprano, con saturaciones entre 90 y 93. Eso también se correlaciona con cuántos días va a estar hospitalizado. Aquel que se hospitaliza temprano tiene menos días hospitalizado. Y es evidente porque el daño pulmonar, el daño en otros órganos es menor comparado con las personas que estuvo mucho tiempo en hipoxemia y la hipoxemia más severa. Y esto lo han visto en otros países. O sea, las personas que llegan con saturaciones muy bajas o cada vez que empieza a disminuir la saturación, el riesgo se incrementa tremendamente. Y otra cosa se tiene que hacer en un paciente hospitalizado, profilaxis. O sea, ya sabemos que la anticoagulación profiláctica es un estándar de cuidado en la mayoría de los centros. La anticoagulación plena es discutible, hay información controversial, pero creo que nadie duda de que por lo menos hay que anticoagular profilácticamente a los pacientes, ¿no? Salvo que tengas evidencia de que haya una enfermedad tromboembólica evidente, ¿no? Y los antibióticos, bueno, este es el riesgo de que hagas una
infección, ¿cuál es el riesgo de que una persona tenga, al momento de ser diagnosticado de COVID, cuando venga a hospitalizarse, tenga una infección bacteriana? 3.5%. Ese es el riesgo de coinfección cuando el paciente viene a hospitalizarse. Entonces, no hay que iniciar antibióticos a los pacientes cuando llegan a hospitalizarse. ¿Qué cosa nos va a decir que un paciente puede estar coinfectado? Hipotensión, o si el paciente tiene incremento marcado de bastones, ¿no? Porque recuerden, todos los marcadores inflamatorios van a estar elevados en COVID, inclusive la procalcitonina. La procalcitonina muy alta podría ser, pero hay que ser realistas. En nuestro hospital no vamos a tener procalcitonina. Entonces, lo que hay que hacer es no iniciar tratamiento antibiótico y basado en el hemograma, si tienes desviación izquierda, es algo sugerente para finalmente iniciar cobertura antibiótica. Pero si no, no lo inician. Porque cerca de un 15% de las personas durante la hospitalización va a requerir antibióticos, especialmente cuando ingresa a UCI. La probabilidad de que la persona ingresando a UCI se infecte puede llegar a ser tan alta como un 30-40%. Entonces es importante no iniciar antibióticos para preservar el uso de antibióticos cuando el paciente realmente lo requiera. Pero miren, a nivel mundial también muchísimas personas prescriben antibióticos, pero no hay que hacerlo y eso es algo que debemos de promover, ¿no? No se debería indicar antibióticos a todos los pacientes con COVID que están ingresando apenas al hospital. Plasma, controversial, cuanto más temprano lo inicies, más probablemente tengas respuesta, pero veámoslo así, es bien irreal también por todo lo que implica el hecho de conseguir donantes, extraer el plasma, pero los datos preliminares sugieren que cuanto más temprano es mejor, ¿no? Entonces, en resumen, los tratamientos que tienen que estar indicados en los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno son la dexametasona, terapia profiláctica anticoagulante, probablemente se tenga que evaluar tocilizumab caso por caso y oxígeno. El oxígeno, por eso es tan importante optimizar el oxígeno inclusive dentro de nuestros pacientes hospitalizados. Recuerden, el manejo ambulatorio incluye manejo de comorbilidades y manejo sintomático. Detectar de forma ambulatoria y dar soporte oportuno, y eso es importante. No dejen ir a los pacientes que son recuperables. Pacientes que tienen saturación menos de 93 ya deberían estar hospitalizados. No hay que esperar. En la primera hora cometimos el gran error de vayas a su casa y cuando venga por debajo de 90 lo vamos a hospitalizar. Esos pacientes se quedan más tiempo, tienen más mortalidad, tienen más problemas. Hay que hospitalizar temprano. Entonces, el hospitalizar tempranamente es el primer paso para la estrategia de manejo hospitalario en pacientes con COVID, ¿no? Entonces, hay que implementar oxígeno y hay que optimizar el uso de oxígeno. Si en algún momento llega a recibir, se podrá usar para mover las camas, pero no va a disminuir mortalidad. Lo que sí disminuye mortalidad y se debe usar es dexametasona. Recuerden, 6 miligramos por día, por 10 días o hasta que el paciente salga el oxígeno, si es que es antes, ¿no? Y la anticoagulación profiláctica es una práctica común a pesar de que no hay evidencia firme. Y por favor, no usen antibióticos, no les pongan antibióticos a los pacientes con COVID. Gracias. ¿Aló?